Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a una sesión de Book Gratis 12. En esta ocasión, pues yo había prometido que iba a ser una estrategia un poco más sencilla, la estrategia cuántica, pues muchas de las personas no han podido captar la estrategia cuántica y no la han podido sacar resultados. En base a ello, pues decidí sacar una estrategia. Vamos a dar la estrategia y a su vez vamos a dar el bot dragón rojo. Este bot, pues en algunas partes los venden a $100, otros a $30, otros a $120. Pues en el canal lo vamos a entregar completamente gratis. Y vamos a dar la estrategia para este bot. Este bot o este EA o robot está diseñado para Forex, específicamente para eurodólar en temporalidad de 30 minutos. Sin embargo, hay esta adaptación para MT5 y una estrategia diseñada para los mercados crash y boom, pues nos dan la oportunidad de poder sacar amplio provecho a este bot o a este EA. Y lo que vamos a hacer es tratar, en lo posible, de que se dé una estrategia extremadamente sencilla para que todos puedan tener resultados excelentes. También quiero adelantarle de que con esta estrategia existen dos formas, en este caso, de poder sacarle provecho. Yo a las personas que tienen poco capital, a lo largo del video, pues le estaré diciendo las recomendaciones que deben tomar en cuenta para que puedan tener resultados acorde a su capital. Pero yo considero que por cada mercado que se vaya a operar, pues tendrían que tener aproximadamente $80 y para ir un poco más seguro, tener $100 por cada mercado que se vaya a trabajar. O sea, en teoría, que si usted va a trabajar los 4 mercados, pues tendría que disponer alrededor de $350 o $400 si va a trabajar 4 mercados simultáneamente. Sin embargo, creo que con 150, con $200, cualquiera puede trabajar 2, 3 mercados un poco apretado, en el sentido de si no se toma en cuenta las recomendaciones que voy a dar, pues vas a asumir a un mayor riesgo. Pero les comento que con esta estrategia, con este bot, lo más probable es que usted pueda sacar diariamente, escúcheme bien, diariamente entre 100 y $300. Usted me dirá, bueno, esto sería aproximadamente entre 3.000, 6.000 o $9.000 mensuales. ¿Cuánto se necesita invertir para poder sacar eso a nivel mensual? Pues a medida de que usted vaya queriendo sacar mayor provecho, yo creo que una persona que gane $9.000 al mes no tiene que buscar muchas cosas, pues es un salario medio alto para cualquier nación. Entonces, no tan alto, pero sí medio. Entonces, yo creo que podrían ir bien sacando $3.000 mensuales, o sea, $100 al día. Entonces, usted hágase la pregunta, ¿cuánto necesita invertir para poder generar $3.000 al mes? Bien, con esta estrategia usted va a tomar en cuenta y va a visualizar las posibilidades de poder tranquilamente sacar $3.000 mensuales. 6.000 inclusive y 9.000 inclusive, pero para ello pues usted va a tener que aumentar su capital. Aquellos que tienen capitales pequeños, no se preocupen, que hay una forma de que ustedes puedan operar. Cuando digo pequeño me estoy refiriendo a capitales entre 50 y $100. Hay forma de operarlo, pero va a correr un poco más de riesgo y en este caso usted iría solamente por 10, $20 y no aspire, en este caso si tiene 50, ir por $200 diarios, ¿no? Porque, vuelvo y digo, tendría que aumentar su capital para poder ir por ello. Dicho esto, vamos a entrar en detalle de lo que es la programación de la estrategia Hidora y cómo vamos a activar el EA Dragón Rojo, ¿ok? Recuerden que esto es para mercados solamente y exclusivo para Crash y Boom y en este caso para MT5. Bien, vamos a ver, vámonos con, ok, aquí tenemos ya nuestra plataforma, en este caso de MT5. Vamos a configurar rápidamente la plantilla de la estrategia para que usted la pueda tener. Voy a quitar esta cuadrícula
y voy a ver en este caso, yo coloco 2 EMA solamente para guiarme, porque en estas 2 EMAs, pues, en los mercados crash y boom hay retroceso y solamente me guío. Sin embargo, para la estrategia no hace falta que usted la coloque, pero yo la voy a insertar para irme, en este caso, guiando de los retrocesos que pueda tener el mercado. Me guío por un periodo de 55 exponencial, ¿ok? Al cierre. Fíjense cómo se cumple en la 55 exponencial comúnmente. Y la otra que voy a insertar tendría que ser una de 21 periodo exponencial. También se cumple. Y le voy a colocar otro color. Y fíjense que también a lo largo del tiempo, pues esta de 21 periodo me juega un papel significativo a la hora de los cruces de la escena. Bien, estoy en un mercado, este mercado es Boom 1000, ¿ok? Ahora voy a añadir, en este caso, un oscilador, un RSI. Este RSI, pues yo lo voy a colocar en periodos 80-20. Y no importa el periodo, en este caso sería 14, pero no le voy a colocar que no se visualice absolutamente nada. Fíjense que acá no se está visualizando absolutamente nada. ¿Por qué? Porque dentro de este RSI vamos a colocar, en este caso, un nuevo indicador para que ustedes aprendan también a colocar. Miren que vamos a colocar el Ichimoku, lo vamos a tomar, lo vamos a arrastrar y automáticamente pues se me va a colocar acá, en este caso dentro del RSI. ¿Cuáles son los parámetros? Tomen nota, en este caso, de los colores que vamos a utilizar. Vamos a utilizar el Tenkan en negro, el Kijun Sen en amarillo, el span lo vamos a colocar azul, el Kumo hacia arriba en verde y el Kumo hacia abajo en este caso lo coloco en rojo. Fíjense lo que estoy seleccionando, que son relativamente gruesos, en este caso las líneas, pero los parámetros que vamos a colocar serían 1.70, que son los parámetros de visualización que vamos a poder ver. ¿Okay? Usted puede darle pausa al video y poder, en este caso, para todas las temporalidades, y van a ver de que estos son los parámetros a seguir. Una vez que yo le doy a aceptar, fíjense lo que se me coloca. ¿Okay? Me va a colocar en este caso relleno, y esto lo voy a colocar como una plantilla. Le voy a dar clic derecho, plantilla, guardar, y lo vamos a colocar Hidora para que lo tengan ustedes en este caso a mano para el resto de las temporalidades, perdón, de los mercados. ¿Ok? Y listo. Ya acá lo que tengo es que abrir el resto de los mercados. Le doy acá clic, me voy a ir para el Crash 1000, me voy a ir para el con 500, me voy a ir para el Crash 500. Son los 4 mercados que vamos a tener en cuenta. Voy a arrastrar el boom hasta acá para tener los 2 booms cercanos. Y acá lo que le hago es clic derecho, en este caso plantilla, y busco Hidora y listo. Voilà, aquí la tengo. Y así lo voy a hacer para cada uno de ellos. Clic derecho, plantilla, Hidora. Clic derecho, plantilla, Hidora. ¿Okay? Fíjense que hasta ahora pues es fácil. ¿Okay? Bien, ¿en qué va a consistir la estrategia? Es uno, que lo primero que vamos a fijarnos y es el único parámetro que usted va a tomar en cuenta. Escúcheme bien, el único parámetro que usted va a tomar en cuenta para la hora de las entradas con el boot, en este caso, es colocar los mercados en temporalidades de 1 hora, y lo vean acá, y vamos a entrar en contra del spike. O sea, asumamos, en este caso, fíjense que aquí hay un mercado crash, y fíjense que desde acá, wow, o sea, ha sido largo, desde acá hasta acá, ha sido un mercado totalmente alcista. Vamos a hablar aproximadamente de 2 o 3 días que ha venido subiendo el mercado, y desde acá hasta acá, no menos de $1000 hubiese ganado usted con inversiones mínimas, con esta estrategia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Que en los mercados crash, único parámetro a tomar en cuenta en temporalidad de 1 hora, esté en verde. ¿Ok?
en este caso el Ichimoku que esté en verde para los crash. Fíjense que acá está en rojo, no vamos a entrar en el mercado crash 1000. No vamos a entrar, ¿por qué? Porque la tendencia está bajista y los spikes pues no van a matar. Vamos a entrar acá solamente cuando esté en verde. Y lo que vamos a tomar en cuenta es que esto tarde o temprano va a cambiar la tendencia y se va a ir reduciendo como se redujo acá, si ven. Fíjense que acá pues hubo una pequeña al alza, se cambió y hubiésemos aprovechado todo esto y la salida la vamos a marcar justo, en este caso, cuando se está, en este caso, achicando, en este caso, el Ichimoku, porque va a venir un cambio de tendencia. ¿Okay? Entonces, acá hay que estar pendiente. Yo recomiendo que, por favor, no operemos en mercados donde no hay una tendencia alcista definida o, por su parte, salir muy rápido. ¿Okay? Entonces, para los mercados crash, vamos a buscar que esto esté en verde, tal cual como está acá, y para los boom es lo contrario. Vamos a buscar que esto esté en rojo, como está acá. Aquí está excelente para operar, en este caso, la estrategia, y ahorita vamos a ver los resultados. Y en este caso está en verde, no vamos a entrar, ¿ok? Aunque nos convienen los mercados laterales con esta estrategia, sí, nos conviene. Nos convienen los mercados, en este caso, en tendencia, sí, siempre y cuando sea en contra del SPY. O sea, en este caso, nos conviene la lateralidad, pero aquí está en verde, no vamos a entrar. Vamos a entrar en los boom cuando esté en rojo y en los crash cuando esté, en este caso, en verde. Por ahora, solamente hay dos mercados para operar. ¿Cuáles son? El boom 500, porque está en rojo, y el crash 500, porque está en verde. Aquí es donde nosotros vamos a entrar. Obviamos estos dos mercados por ahora. Estos dos mercados, usted con esta misma plantilla, usted pudiera cargar el bot de la estrategia cuántica y le estaría haciendo entradas ganadoras porque va a favor de los spikes. Sin embargo, vamos a trabajar única y exclusivamente con estos dos mercados para, en este caso, el bot dragón rojo. Una vez que ya hemos identificado los mercados que vamos a entrar, es lo único que usted va a identificar, lo único que tiene que hacer después es colocarlo en un minuto, porque las entradas van a ser en un minuto, y buscamos el bot, que yo se lo voy a dar, y lo que hacemos, fíjense que esta es la versión 1.03, que es la que mejor se adaptó para esta estrategia. ¿Okay? Lo vamos a cargar y vamos a asegurarnos que esté permitir comercio algorítmico. Y aquí viene algo muy interesante. Este bot aparentemente pues, fue creado por rusos y todo lo que vamos acá lo vamos a ver en ruso. Posteriormente yo voy a dar algunas indicaciones con todos estos parámetros. Aquí lo que hace el bot es hacer inversiones mínimas, pero hace cobertura en este caso para tratar con 1.59 en este caso de, este se llama martingala, pero lo que hace es recuperar en base a esto, aumentando evidentemente el lotaje para poderlo recuperar. Y créanme que cuando sigue la estrategia se pone muy poco en riesgo y se gana mucho. Entonces, lo que vamos a buscar es cuando le aparezca el bot de esta forma, le vamos a dar un clic acá y vamos a buscar este parámetro que está acá. Esto está en ruso. Y lo que hacemos es darle doble clic y fíjense que ya acá se nos selecciona. ¿Okay? Se nos selecciona. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar, esto que está acá significa que va a comprar y va a vender. Pero nosotros vamos a ir en contra del spike. Por lo tanto, estamos en un mercado crash. Lo que vamos a hacer es que vamos a comprar solamente. Le vamos a dar acá en el primero y le vamos a dar aceptar. Qué pena. Y le vamos a dar acá para que empiece a hacer operaciones. Y fíjense que hizo una compra en un mercado crash. ¿Okay? Esto usted puede pausar el video y volverlo a hacer. Lo voy a hacer ahora con el mercado boom. Vuelvo a cargar el bot, el dragón rojo. Le vuelvo a dar clic acá, le doy doble clic acá y me voy a seleccionar este segundo que está acá, que esto es solamente para hacer venta y no hacer compra, solamente va a ser venta. Y me voy acá, le doy a aceptar y está en un minuto. Es necesario que nos aseguremos que está en un minuto. Aquí no va a abrir operaciones, ¿por qué? Porque no sé si le di, déjeme revisar acá, BON 500, sí le di las propiedades, en este caso, que permita traer algorítmicos, sí. Y aquí apertura operación.
¿Qué va a hacer él y cómo va a funcionar esto? Esta estrategia va a funcionar, yo en lo personal voy recogiendo cada 5 minutos, cada 10 minutos, cada 15 minutos, dependiendo cómo esté, si estoy muy ocupado o no. Fíjense que aquí hubo un spike y solamente está regando $2. Él va a abrir una operación y esa operación, ¿qué es lo que va a hacer? Que esa operación le va a colocar un pequeño martingala y más o menos por acá va a recuperar el dinero. Él no va a abrir operaciones a recuperar nueva hasta que no recupere lo que haya perdido. Y aquí hubo otro spike, fíjense, y acá va a abrir otra operación, en este caso, y cuando termine este minuto, acuérdense que estamos en temporalidades de 1 minuto, y automáticamente, más o menos por la mitad de la vela, él va a recuperar. ¿Okay? Entonces, fíjense que acá abrió 2 operaciones y automáticamente hay $4 acá en riesgo. Por eso le digo una cuenta relativamente aceptable, sería de $100, en este caso hacia arriba por mercado. Aquí hay 2 mercados abiertos, por lo tanto tendríamos que tener doble, en este caso, $200, ¿okay? Para poder operar. Yo más o menos calculo que se pueden ganar aproximadamente con 2 o 3 mercados entre 10 y $20 por hora. ¿Cómo van haciendo? Pues vamos a ir recogiendo. Por lo menos acá, fíjense donde me colocó, en este caso, el take profit, me lo colocó un poco más abajo de la mitad de la vela. Y a lo que llegue acá, él recoge y vuelve a abrir otra operación, en este caso, a favor, en este caso, de la tendencia de a 1 hora, que en este caso la tendencia de 1 hora fue que iba el mercado crash al alza. ¿Okay? Entonces, él siempre va a ir a operaciones, en este caso, de compra. Fíjense que a pesar de que tienes esta cantidad de operaciones abiertas, solamente está arriesgando $4.5. Porque a medida que vaya subiendo, vaya comprando acá, en este caso, porque es un crash que está comprando, se va a ir reduciendo este margen y él va a cerrar operaciones de forma automática. Usted no tiene que colocar ninguna otra cosa que no sea el bot con los parámetros que le acabo de dar. Bien, en teoría, y para resumir, ya para los que tienen cuentas grandes, ahorita les doy algunos tips para los que tienen cuentas pequeñas, yo le voy recomendando, o por lo menos es lo que yo hago cuando quiero ir por $100 o $200 o $300 al día, es ir cerrando operaciones. ¿Cómo vamos a ir cerrando operaciones? Pues cada 10, cada 15, cada 20 minutos, cuando tenga, si usted quiere $1, $3, $5, $8, yo he cerrado operaciones en $45 de ganancia, usted cierra la operación, la cierra de forma, yo lo hago por el celular. De hecho, estos mercados que están acá en 1 hora, fíjense que acá no está cargado el bot. No lo voy a hacer, en este caso no se van a cargar porque está un mercado bajista. Yo pudiera fácilmente activar el bot, en este caso la estrategia cuántica, e ir a favor de ello. Pero para ello, pues cada quien tiene que tener un capital significativo de $100 por cada uno de los mercados. ¿Okay? A los que tienen capitales pequeños, 50, 70, $80, ¿qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que va a tomar en cuenta? Esto también sirve para las personas que tienen un capital mucho más grande, para la hora de hacer entradas, porque tienen que hacer entradas un poco más precisas. Fíjense que a pesar de que hay 5 operaciones, solamente hay $2 arriesgados. Él va a cerrar dentro de poco, aquí está en 162 y en 163, él va a cerrar esta operación y va a aperturar automáticamente otra compra, pero va cerrando en este caso, porque lo que le interesa es cerrar esa pérdida y hacer cobertura en este caso de esa pérdida. ¿Okay? Hace la cobertura de la pérdida, inmediatamente abre una operación otra vez para comenzar de nuevo. Pero si hay riesgos, en este caso, y los riesgos que van a tener que tomar en cuenta ustedes, es uno, fíjense que aquí cerró y automáticamente abrió una operación, así funciona. Y fíjense que a pesar de que hay 4 operaciones y hay una operación con -2, realmente aquí hay 1.60. Esta operación se irá a cerrar pronto también para recuperar la pérdida. Bien, olvidémonos en este caso de los mercados y vamos a la estrategia en este caso. ¿Okay? La estrategia ya saben que es observar. En este caso no vamos a entrar porque está en rojo y es crash. Y acá tampoco se va a entrar porque está en verde y está en crash. Si aquí empiezan a haber velas rojas y se me cambia el Ichimoku, se me cambia a rojo y yo veo que va a cambiar la tendencia y que hay un cruce en este caso de las 2 EMA, yo digo, pues va a haber una tendencia definida.
Por lo tanto, yo me voy a arriesgar y voy a ir por ello. Entonces, yo abriría operaciones en este caso para el mercado Boom 1000. ¿Cómo lo hago? Pues recuerdo que tengo que colocarlo a 1 minuto y cargar el bot con los parámetros que vi anteriormente. Yo siempre tengo en mi celular el mercado con estas mismas características que acabo de dar acá con el mercado a 1 hora y allá observo y cuando yo veo que se me va a hacer un cambio de tendencia, me vengo a la computadora y hago el cambio de tendencia. Así, perdón, y cargo el bot para que, en este caso, operar las horas que sean necesarias. Bien, voy a dar 2 tips de forma rápida. La primera, para poder entrar, en este caso, voy a irme al mercado de 1 hora. Para poder entrar, en este caso, y tener entradas precisas, porque tengo mi capital muy pequeño, tengo que esperar, vamos a suponer que esto sea un mercado boom y no un mercado crash. Tengo que esperar esto que ven acá. Este cruce que vemos acá de la SEMA, yo entraría cuando la vela rompe la SEMA y a su vez el Ichimoku pues se me cambia a rojo. Voy a suponer que esto es un boom, ¿ok? Lo estoy tomando como ejemplo. Y automáticamente yo activaría el bot y créanme que de acá a acá aproximadamente con $50 hubiese podido usted hacer aproximadamente 100, más o menos $100. ¿Okay? Y entonces, vuelvo y digo, no va a tomar esos riesgos todas las veces, por supuesto, ¿no? Entonces, en este sentido, allí es donde tiene que hacer las entradas precisas. Ahorita voy a dar un tips de lo que debe evitar. Fíjense que acá tengo el mercado, ok, ya hasta que se me cierra, 177, 80, 90, sí, ya este se va a cerrar y vuelvo a comenzar de nuevo. Y fíjense, y aquí vuelve a aperturar en el Boom 500. Y vuelve a arrancar como si nada. O sea, vuelve a hacer otra operación, tratando de conseguir en este caso, en el caso del Boom, un mercado bajista. Pero acuérdense que esto lo estamos viendo en temporalidad de 1 hora. Bien, el segundo tip que voy a dar, y que es lo que deben evitar tanto las personas que tienen capital alto como las personas que tienen capital bajo, es evitar una vela de SPY o una vela contraria a lo que estaba aperturando el bot, que sea larga y tendida y sin mecha. Si tienen mecha, no hay problema porque le va a recuperar el bot de forma muy rápida y de forma muy automática. Vamos a suponer, vuelvo y digo, que usted haya entrado acá. Esta vela en temporalidad de 1 hora tiene mechas muy pequeñas. Y si su capital, vuelvo y digo, si usted haya aperturado operaciones al crash, en este caso, automáticamente acá el capital se pone en riesgo. No hay problema con esta vela que tiene mechas, ni esta, incluso esta, pues ya usted recupera. El problema lo tenemos con una vela de 1, 2 o 3 horas de forma consecutiva, larga y sin mecha. Acá no hay inconveniente en ninguno de estos mercados. Estas 3 velas que están acá, aunque esta vela me salva, esta vela me recupera todo, pero esta vela es muy fuerte. Acá recupero todo y gano. Y créanme que aquí voy a estar ganando en estas 4 horas. Y ni hablar en estas horas que están acá. Pero esta vela fuerte, contundente, si hubiese terminado sin mechas, el capital es donde se pone en riesgo. Fíjense que a pesar de que siempre hace spike, no se preocupe porque él recupera de forma rápida. Y vuelvo y digo, va a ser con 1, 2 o 3 mercados entre 10 y $20 por hora. Yo que se los digo, que realmente me gustó esta estrategia por eso. Acá no hay problema en este mercado crash porque está alcista, todo esto hubiese sido mucho dinero. Estamos buscando 3 velas fuertes, estas 3 velas, por ejemplo, esta vela en particular. Esta vela es la que tenemos que evitar, pero fíjense que ¿cómo la evitamos? Uno, ya esta primera vela me está avisando de que debo salir, las 2 EMAs están muy cercanas, por lo tanto yo debo parar el bot acá en esta vela y recuperar lo que tenga que recuperar y si tengo que asumir pérdida las asumo, pero evitar estas 2 velas que están acá. ¿Cómo las evito? Pues ya vemos que las EMAs están muy cercanas, vemos que en este caso hay un cruce en el Ichimoku
de las medias también que van bajando y por lo tanto yo tengo que evitar este mercado, que este mercado en particular. Si usted quiere, ya acá no puede entrar, porque acuérdese que está en un crash, está en rojo, no va a entrar en ninguna de estas. Acá, en este caso, pudiéramos entrar, pero esta vela ya me avisó, en este caso, que hay las velas, las EMAs están muy cercanas, y aparte de eso, ya aquí se dio el cruce hacia abajo, entonces yo tengo que evitar esto. Este consejo se lo estoy dando para las personas que tienen un capital muy pequeño. Esta vela envolvente de todas estas otras velas alcistas mata cualquier cuenta. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna, en este caso, mecha de retroceso, por lo tanto no va a poder hacer la recuperación el robot y pues sería muy perjudicado, aunque acá ganaría mucho. Pero ¿por qué la tendría que evitar usted? Uno, ¿por qué? Porque en las EMAs que configuramos en 5521 están cercanas. Acá, si su capital es muy pequeño, no opere. Opere en una tendencia definida. Cuando empieza a separarse acá. ¿Sí ve? Entonces acá no se preocupe que va a estar ganando. Estas tres velas bajistas no hay problema porque está dejando mecha y ahí va a recuperar, usted va a ganar. En este caso, acá. Fíjense que esta vela, a pesar de que están dándome ya señales de que viene una tendencia bajista, ya se me cruzó acá, entonces, si usted tiene un capital muy pequeño, sálgase, ¿ok? Sálgase. Entonces, en resumidas cuentas, este robot, dragón rojo, va a estar recuperando aproximadamente, y yo los invito a que lo prueben, más o menos $10, $20 por hora. ¿Okay? Si usted decide operar, en este caso 10 horas al día, que es posible que su computadora esté andando, en este caso que esté en movimiento, y usted puede controlarlo desde su celular, los cierres. ¿Ok? Usted va a controlar son los cierres. ¿Ok? Acá pudiera empezarse a dar entradas en el boom, más o menos en unas 3, 4 horas, si me vienen unas velas bajistas fuertes y se me cruza, en este caso la docema, y se me cambia acá. Es importante tomar en cuenta de que si yo hago el acercamiento y fíjense que acá se me dio un cambio, pero me dio un nivel muy bajo. Tengo mayores resultados cuando hago este acercamiento y el cruce del rojo se me da por encima del 70. O sea, si está acá y se me cambia a rojo, perfecto, viene una tendencia bajista definida y voy a hacer mucho dinero por ese lado. Entonces, es importante también para las personas que tienen poco capital de que si el cruce de verde a rojo, y estoy hablando de un mercado boom, acuérdense que va a entrar en mercado rojo, que el Ichimoku está en rojo, esté cerca del 70 o por encima del 70. Si eso se da, créanme que va a estar a lo mejor 1 o 2 o tal vez 3 días en baja y esto va a ser muy beneficioso para su cuenta porque va a poder hacer realmente mucho, pero mucho dinero. Por ahora recapitulo, las entradas van a ser en 1 minuto, el análisis va a ser en 1 hora. Único elemento a tomar en cuenta es que para los boom esté en este caso en rojo, pero este es crash, y que para los crash esté en verde en temporalidades de 1 hora. Bien, yo voy a dejar este video hasta acá. Cualquier duda que tengan con respecto al EA, dragón rojo, o a la estrategia, en este caso, si no pueden comprenderla, si yo solamente le estoy dando un solo parámetro de entrada, pueden preguntarme, ¿ok? En el canal de Book Gratis 12, Binarias y Forex, voy a estar a disposición para ustedes. Bien, gracias de verdad y bueno, estoy en contacto. Nos vemos en el canal de Telegram. Muchas gracias.